En este video analizaremos los resultados de dos ensayos de tracción realizados a dos probetas planas de acero. Usaremos los datos obtenidos para determinar sus propiedades mecánicas y explicar el comportamiento observado. Antes de analizar las zonas características de una curva de tracción, es importante entender qué buscamos con este tipo de ensayo. El ensayo de tracción nos permite conocer el comportamiento mecánico de un material frente a una carga axial creciente. Primero, nos encontramos con la zona elástica. Es una zona de la gráfica del ensayo de tracción en la que la relación entre la tensión y la deformación es lineal. Es decir, hay una proporción entre el esfuerzo aplicado y la deformación producida en el material. En esta zona del ensayo se cumple la ley de Hooke, por lo que el acero actúa como un resorte, pudiendo recuperar su forma original. Luego nos encontramos con el punto de fluencia. Es el punto donde aparece un considerable alargamiento del material sin el correspondiente aumento de esfuerzo. Incluso puede disminuir dicho esfuerzo mientras dura la fluencia y aumenta la deformación como se ve en la gráfica. Esto ocurre en la llamada zona de fluencia. Sin embargo, el fenómeno de la fluencia o de la zona de fluencia es característico del acero al carbono, mientras que hay otros tipos de aceros o aleaciones y otros metales y materiales diversos en los que no se manifiesta esta zona. Luego nos encontramos con la zona plástica. En esta zona los alargamientos son permanentes, es decir, si el ensayo se detiene, se recupera el alargamiento elástico sufrido, pero queda un alargamiento remanente o plástico. La curva en la zona plástica tiene menos pendiente que en la zona elástica, ya que para conseguir grandes alargamientos no es necesario un incremento de la carga elevada. Una vez llegado al máximo de la curva, hemos llegado al UTMS, o esfuerzo último. Es el punto de la curva en el que representa el esfuerzo máximo que el material es capaz de soportar. Esta fuerza o carga máxima, dividida por la sección inicial de la probeta, determina la resistencia a la tracción del material. Una vez pasado este punto, nos encontramos en la zona de estricción. A partir del punto del esfuerzo máximo, la deformación se localiza en una zona determinada de la probeta, en lugar de hacerlo en toda su longitud. Como resultado, tiende a desarrollarse una estricción o encuellamiento en esta zona a medida que la probeta se alarga cada vez más. La tensión o el esfuerzo disminuye y la probeta termina por romperse en esta zona en el punto de fractura o esfuerzo de fractura. Ahora, del primer ensayo se obtuvo que el punto de fluencia inferior es de los 304 megapascales, mientras que en la parte superior, es decir, el pico máximo, es a los 305 megapascales. El UTMS es de 438 megapascales, el punto de fractura ocurre a los 311 megapascales y el porcentaje de elongación es de un 47%. Para el ensayo número 2 nos encontramos con las mismas zonas y puntos mencionados anteriormente. Incluso los valores específicos para los puntos son bastante similares. En este caso, se obtuvo que el punto de fluencia de la parte inferior es a los 299 megapascales, mientras que la parte superior es a los 300 megapascales. El UTMS es de 435 megapascales, el punto de fractura ocurre a los 115,4 megapascales y el porcentaje de elongación es de un 43%, muy parecido al primer ensayo. Ahora vamos a comparar los resultados obtenidos en el ensayo con propiedades típicas de aceros comerciales. A continuación, presentamos una tabla con los valores de límite de fluencia, resistencia máxima y elongación de tres aceros comunes: el ASI 120, el ASTM A36 y el ASTM A572 grado 50. Ambos resultados muestran elevada ductilidad. Además se observa una curva con zona elástica bien definida, zona plástica extensa, alto porcentaje de elongación. Por esto, ambas curvas indican una fractura dúctil,
ya que la deformación continúa mucho después del esfuerzo de fluencia y hay una absorción significativa de energía antes de la ruptura, típicos de aceros de bajo contenido de carbono como el ASTM A36 laminado en caliente. Según la norma ASTM E8-E8M, hay dos métodos principales para determinar la fluencia. El método 1 es la fluencia convencional o offset, en la cual se traza una línea paralela al tramo elástico desplazada un 0,2% de strain o un 0,02 de deformación. El punto donde esta línea corta la curva es el límite de fluencia convencional. Por ejemplo, la recta del tramo elástico está representada por la función de la recta de color azul, la cual al aplicarle el desplazamiento del 0,002 de deformación, queda la recta presentada por la ecuación de color verde. El punto amarillo, donde se cruza la recta verde y la curva de esfuerzo versus deformación, sería el punto de fluencia. Este es el método más usado para materiales sin punto de fluencia claro. Ahora nos encontramos con un segundo método, el de la fluencia real. Se observa un pico y una caída repentina en el esfuerzo, típico en aceros suaves. Por ejemplo, para un acero 1030 se reporta el límite de fluencia superior, donde ocurre el pico marcada con la línea roja, y el inferior, donde la curva se estabiliza marcada con la línea verde. A continuación, les presento la tabla que resume lo que debe incluirse en el reporte final de un ensayo de tracción. Según la norma ASTM8 E8M, específicamente en su sección 8 llamada Report, primero, es obligatorio identificar el material ensayado, indicando el tipo de acero, el número de lote, si hubo algún tratamiento térmico y su proveedor. Esto permite asegurar la trazabilidad del ensayo. Luego, se debe especificar las dimensiones iniciales de la probeta, incluyendo el largo calibrado, el ancho, el espesor y el área original, ya que estos son valores que se utilizan para calcular el esfuerzo. Se debe indicar también la velocidad del ensayo, es decir, si el control fue por carga, deformación o elongación, y cuál fue la tasa usada. Esto es relevante porque puede influir en el comportamiento del material. Respecto a los resultados, se deben reportar el límite elástico, especificando si fue determinado por un método real o por offset al 0,2% de strain. Y la resistencia máxima, UTMS, también conocida como esfuerzo último. También se incluyen los resultados geométricos post-ensayo, la elongación porcentual, que representa cuánto se alargó la probeta, y la reducción de área, que indica cuánto disminuyó su sección en el punto de fractura. Además, es necesario describir el tipo y ubicación de la fractura, si fue dúctil o frágil y si ocurrió en el centro de la probeta o cerca de las mordazas. Si está disponible, debe adjuntarse la curva de esfuerzo de formación, ya que permite visualizar todo el comportamiento mecánico del material durante el ensayo. También se debe incluir el método de medición de la deformación, como el uso de un LVDT, extensómetro o cualquier otro sistema, para asegurar la precisión del dato. En caso de que el ensayo se realice a temperatura distinta al ambiente, esto también debe reportarse. Finalmente, es importante agregar cualquier observación adicional, como comportamientos anómalos o dificultades durante el proceso. Esta estructura asegura que el ensayo sea reproducible, transparente y técnicamente válido. Un LVDT es un sensor de desplazamiento lineal con una precisión habitualmente de 1 micrómetro. Son muy usados en ensayos de tracción. ¿Cómo funciona? Tiene una bobina primaria al centro y dos secundarias a los lados. Un núcleo móvil de hierro se conecta a la probeta. A medida que la probeta se alarga, el núcleo se mueve. El cambio de posición altera el voltaje inducido en las bobinas secundarias, generando una señal eléctrica proporcional al desplazamiento. ¿Cómo se aplica? Se conecta o se coloca
en la zona de calibre a la probeta, lo cual registra la deformación precisa en tiempo real. Esto ayuda a construir la curva de esfuerzo de formación con una alta... Con esto, finalizamos nuestro análisis de los ensayos de tracción, identificando propiedades mecánicas, comparando con aceros comerciales y aplicando criterios normativos. Este estudio nos permitió reforzar tanto la interpretación técnica como el uso correcto de las normas y herramientas de medición.